Bien, hay una condición allí, si tratamos de hablar un poquito acerca de esto, hay una condición en la Escritura. Mire que aún el Señor Jesús allí en Mateo capítulo 5, verso 48 dijo, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hay una demanda de perfección. Ahora, cuando hablamos de perfección, no estamos hablando de no cometer errores. No estamos hablando de ser sin mancha. No estamos hablando de nunca haber pecado. Sino que cuando hablamos de perfección, el profeta dijo que perfección es madurez. Y la madurez es una cosa diferente, ¿verdad? No vamos a hablar de madurez, pero la madurez es perfección. Perfección es madurez. Así que aquí el Señor demanda de nosotros que todo nuestro ser sea guardado irreprensible. Ahora, usted y yo vivimos en una casa de 3 habitaciones. Y ese ser, cuerpo, espíritu y alma, debe ser guardado sin reprensión. Irreprensible quiere decir sin reproche, sin nada que lo acuse, sin nada que lo señale. Y si usted y yo logramos darle suficiente peso a eso, pues eso se hace bastante complicado. Porque ¿qué ser humano pudiera llegar a ser sin reproche? Que nadie pueda levantar su dedo y señalarlo. Creo que humanamente hablando, desde nuestra propia óptica y nuestra propia capacidad sería imposible. Siempre hubiese alguien que pudiera levantar su mano y señalarnos, ¿verdad? Aún la Biblia dice que el hombre que diga que no miente es mentiroso. Dice que el que diga que no es mentiroso hace mentiroso a Dios. Entonces, para empezar, somos mentirosos. Hubo un hombre que se llegó a Jesús y le dijo, maestro bueno. Y el Señor Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Cuando no hay ni uno bueno, solo nuestro Padre, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús ni siquiera aceptó ser llamado bueno, aunque el único bueno podía ser Él, ¿verdad? El único ser humano o personaje que podía ser llamado bueno, pues sería el mismo Señor Jesús. Y Él no aceptó ser llamado de esa manera. Aún la Escritura nos menciona que nosotros éramos hijos de ira por naturaleza, lo mismo que los demás. Vea, entonces veníamos sirviendo a la ley del pecado. Nuestros miembros venían rendidos a una condición pecaminosa. Y el apóstol Pablo dijo, y esto erais algunos, había unas condiciones, mentiras, fornicarios, adúlteros, borrachos, cantidad de cosas. Y dice, esto erais algunos, y da una lista tremenda, ladrones. Pero también el Señor dice en la palabra que todos alguna vez, inclusive hemos hablado mal de otro. Dice que no hay uno que no haya hecho una expresión errada acerca de otra persona. Ahora, ¿cómo podemos nosotros llegar a cumplir este texto que leímos en primera a Tesalonicenses 5? Dice, todo vuestro ser sea guardado sin reproche. Todo vuestro ser sea guardado sin mancha. Todo vuestro ser sea guardado sin nada que lo reprenda. Ahora, la única manera de poder mantener o llegar a esa condición, dice, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que si algo nosotros pudiéramos, cuando vamos a mirar, usted va a comprar tal vez un apartamento en un conjunto residencial y usted no ve sino el terreno allá, lo primero que usted va a mirar es el plano. Pero para poderle vender a usted algo sobre planos, lo más probable, lo más seguro, tal vez es que le van a mostrar una casa modelo. Y en base a la casa modelo, usted ya puede hacerse una idea de lo que usted va a comprar. Ahora, si la palabra demanda que seamos irreprensibles, que seamos sin reproche, que no tengamos nada que nos señale, y para empezar somos mentirosos, para empezar hemos hablado el uno del otro, para empezar hemos traído una naturaleza equivocada, para empezar la Biblia dice que todos fuimos echados de la presencia de Dios, pues parece imposible cumplir el requisito de Dios, parece imposible poder cumplir esa escritura. ¿Cómo yo, en esta condición humana, cómo yo teniendo esa historia, teniendo ese pasado, espero no ese presente, pero habiendo tenido ese pasado, cómo puedo yo llegar a ser irreprensible en mi cuerpo? Es complicado ser uno irreprensible en su cuerpo.
porque las obras de la carne nos persiguieron, probablemente nos persigan o probablemente nos perseguirán. ¿Cómo ser irreprensibles en nuestro espíritu? Si nuestro espíritu, nosotros, ahora si habláramos de nuestro cuerpo, bueno, los sentidos de nuestro cuerpo nos han hecho cometer cantidad de errores, de pecados, de imprudencia, de faltas. Nuestros ojos, hemos pecado con nuestros ojos. ¿Alguien aquí alguna vez pecó con sus ojos? ¿Verdad? Y el ojo no se cansa de ver. Ya por ahí empezamos mal. La codicia. Entonces ahí ya empezó mal el asunto. Ahora, hemos pecado por nuestros oídos. Hemos oído lo que no deberíamos. Hemos pecado por nuestra boca. Hemos hablado lo que no deberíamos o quien de no deberíamos. O quien, ¿sí? De quien no deberíamos. Hemos hecho en nuestro cuerpo cantidad de faltas. Nuestro espíritu también debería ser guardado sin reproche. Y nuestro espíritu tiene imaginación y todos aquí, y me perdonan, ¿no? Si hay alguno que no, pero todos aquí hemos tenido imaginaciones equivocadas, ¿verdad? De una o de otra manera. Nos hemos imaginado cosas, hemos tenido malos deseos, afectos, porque tenemos en el espíritu 5 sentidos, ¿no? Afectos, entonces hemos sentido amor, hemos sentido odio, rabia, frustración, ira, le hemos deseado el mal a alguien en algún momento, por la razón que sea. Pues imaginaciones equivocadas, afectos equivocados. La memoria tal vez nos acusa, tal vez nos reprende cuando vamos a pedir algo. Nuestra memoria nos recuerda que fallamos, que cometimos una falta y eso nos afecta. Nuestra memoria nos recuerda nuestro pasado. Nuestro razonamiento, o sea, razonamos es que pensamos demasiado y ese pensamiento nos puede sacar más de una vez de la palabra del Señor si tomamos decisiones en base a nuestro razonamiento que son contrarias a lo que la palabra del Señor dice. Entonces, si nosotros miramos las 5 avenidas de nuestro espíritu, también hemos fallado. Nuestra conciencia nos redarguye. Nuestra conciencia es aquel soldadito que nos dice, has fallado y lo sabes. ¿Ve? Nuestro espíritu ha estado mal. Entonces, ¿cómo podemos ser guardados irreprensibles? Cuerpo y espíritu. Y nuestra alma debe ser también guardada irreprensible. Y en nuestra alma hemos entendido por causa de este mensaje que solo tenemos uno de 2 individuos, uno de 2 personajes, una de dos cosas, y es fe o duda. Y nacimos con duda. Algunas veces pasan los años y algunas personas siguen con dudas. Hablando de duda, a la palabra. ¿Pero será que sí? ¿Y qué tal no? Pero cuando hay una fe, es una seguridad. A la persona se le acaban, dijo el profeta, reciba usted el Espíritu Santo y se le acaban sus preguntas. No se refiere a que usted no tenga preguntas acerca de la palabra, pero sus preguntas que usted va a tener una vez usted recibe el Espíritu Santo son preguntas por deseo de saber más, de conocer mejor, de entender más ampliamente la palabra, no para ir en contra de ella. Pero cuando la pregunta es capciosa, como tratando de ver dónde está la falta en la palabra, o cuando uno tiene esas preguntas de tratar de corchar a alguien en base a la escritura para hacerle ver que la palabra está errada, entonces duda de la palabra. Es un incrédulo. Así cargue la Biblia debajo del brazo, así venga a las sillas de las iglesias del mensaje, o escuche las cintas, o lea los folletos, es un incrédulo. ¿Ve? Entonces uno debe vigilar la naturaleza y la condición de su alma. Ahora, hermano, pues pareciera entonces que es imposible ser guardado irreprensible. Porque si nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma nos reprenden, hemos fallado en todo esto, ¿cómo podemos ser irreprensibles para la venida del Señor? Parece algo bastante difícil, parece algo bastante complicado, parece algo imposible. Pero decía lo del ejemplo de la casa modelo porque pues en este caso lo que tenemos que hacer es remitirnos a nuestro ejemplo modelo. ¿Será que hay algún ejemplo modelo de un ser irreprensible en su cuerpo, en su espíritu y en su alma? A ver, ¿alguien puede decirme si sabe de algún candidato? El Señor Jesús, ¿se fija? Fue el único. Usted encuentra que el Señor Jesús iba a ser apedreado y el Señor le dijo, bueno, ¿por qué causa me apedrean? ¿Por qué obra me apedrean? Dijo, por ninguna obra, porque no tenían manera de acusarlo, sino porque siendo hombre te haces Dios. Cuando llegó allá ante Pilato, Pilato lo miró de arriba abajo, el cordero tenía que ser en el Antiguo Testamento analizado 4 días. Llegó el Señor Jesús como el cordero de Dios, había dicho Juan, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el cordero fue revisado 4 días.
Y Pilato lo miró y dijo: no hallo en este hombre ninguna falta. En Juan 16 el Señor Jesús los miró y dijo: ¿quién de vosotros me puede reargüir de pecado? Nadie podía levantar su dedo y decir: Jesús, tú eres. Mire que aún para el juicio, dice la Biblia, que tuvieron que conseguir testigos falsos. Tuvieron que pagarles para decir mentiras en contra de Jesús, porque no había una sola falla en él. No había nada que podía ser dicho del maestro. Todo el que pudiera tratar de levantar su mano, quedaba sin ningún efecto. No había manera. Así que podemos tomar al Señor Jesús como nuestro ejemplo modelo, como la casa modelo, como la manera de nosotros poder a partir de ahí revisar todo lo demás. Y si la Biblia dice que todo nuestro ser debe ser guardado irreprensible, y si el único que pudo ser guardado irreprensible, cuerpo, espíritu y alma, fue Jesús, pues nos conviene a usted y a mí, si es nuestro interés estar preparados para la venida del Señor Jesús, nos conviene mirar cómo lo logró Jesús. ¿Cómo lo logró Él? ¿Qué era lo que Él tenía que nosotros no? Para poder tener lo que Él tenía y de esa manera estar listos para el momento que Él venga a recoger a los suyos. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Cuántos desean estar preparados para esa segunda venida del Señor? Bueno, de 50 que hay aquí pensé que había siquiera 20 y solo escuché como 10. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos desearían estar preparados para la venida del Señor? Bueno, 40 y 10 que todavía están dormidos. Bien, esperemos que los ayudemos a despertar. Entonces mire que vamos a estudiar un poquito al Señor Jesús. Vamos a mirar qué tenía Él. Vamos a ver cómo lo logró. ¿Cómo fue que Jesús logró ser irreprensible? Y cómo nosotros podemos llegar a lograrlo también. ¿Les parece bien? Ahora, si le diéramos un título a lo que vamos a hablar, pues tal vez para ponerle un título le colocaríamos lo que se necesita para ser cristianos. Ahí, dejémoslo ahí. Lo que se necesita para ser cristianos. ¿Cuántos deseamos ser cristianos? Levante la mano el que desea ser cristiano. No cristino, ¿no? Ni menos crispino, sino cristiano. Muy bien. No vaya a levantar la mano. Nadie la va a levantar, pero ¿cuántos son cristianos? Tampoco va a decir amén. Nada, solamente piense. De su boquita y de sus ojitos para adentro. ¿Cuántos son cristianos? Piénselo. Piénselo bien. Muy bien. Entonces, nuestro ejemplo de cristianismo, el Señor Jesús. Nuestro ejemplo de ser irreprensible en su cuerpo, espíritu y alma, el Señor Jesús. Vamos a mirar un poquito. Dice el profeta de Dios de la siguiente manera. Mensaje, una vida escondida. Cualquier lector sabe que allí había dos velos, dos compartimientos y una congregación en el arreglo del tabernáculo de Dios en el desierto. Ahora el profeta está hablando del tabernáculo que hizo Moisés en el desierto. Ese tabernáculo tenía 3 compartimentos. Tenía los atrios, que era la zona exterior, que estaba encerrado en una tela alta. Era suficientemente alta para que la gente de afuera no mirara hacia adentro. Esos eran los atrios, todo lo que estaba de ahí hacia adentro. Eso estaba despejado al aire libre, al sol y a la lluvia. Dice, el primero era para la congregación. Claro, porque ahí llegaba el pecador, ahí presentaba su cordero para ofrenda, y ahí estaban los levitas sacrificando los corderos. Segundo, luego estaba el lugar santo. El lugar santo era donde estaba la copa que alumbraba, el candelabro que alumbraba allí y estaba siempre encendido. Había un aceite que encendía cada una de aquellas luces de esos 7 mechoncitos. Y luego el lugar santísimo. El lugar santísimo era la parte más interior de esa casa de 3 partes, de 3 habitaciones. Y en ese lugar solo estaba el arca del pacto. Y en esa arca del pacto era cuando el Señor venía a visitar a su pueblo una vez al año. Él venía ahí, donde estaba el arca del pacto. Y desde ahí hablaba con Moisés. O venía y se presentaba ante el sumo sacerdote. Y de ahí venía el beneficio para el pueblo. Dice el profeta, esa es la casa de Dios. Ese es el lugar de morada de Dios. Ese es el lugar en el que usted mora. Bien.
Entonces, ¿qué está diciendo el profeta aquí? Que usted y yo moramos en una casa de 3 habitaciones. Cuerpo, espíritu y alma. A ver, ¿cuántos aquí tienen cuerpo? A ver, tóquese. A ver, pellizquese. ¿Siente? Muy bien. ¿Cuántos aquí tienen espíritu? Espíritu es su vida. Y usted ve gente a veces que no tiene espíritu para nada. Bueno, tiene espíritu, lo que pasa es que es quedado. Pero sí tiene espíritu. Una persona que camina, que vive, que respira, que piensa, tiene espíritu. El espíritu es la vida que tiene la persona. ¿Y cuántos aquí tienen alma? Alma es la esencia de lo que usted es. Dice, ese es el lugar de morada de Dios. Entonces Dios también mora en una casa de 3 habitaciones. Allá en el desierto, atrios, lugar santo y lugar santísimo. Y hoy, piénselo, ¿cuál será el lugar de morada de Dios si Dios todavía sigue viviendo en una casa de 3 habitaciones? Dice el profeta así. Ahora, ustedes solo viven en una casa de 3 habitaciones, recuerden. Puede que ustedes tengan 2 recámaras, puede que ustedes tengan 3 cocinas, bueno, 2 baños. Uno dice una casa con 3 habitaciones, 2 baños. Está hablando de que habitaciones forman una sola cosa. Baños formará una sola cosa, cocina formará una sola cosa, ¿verdad? Usted puede tener 3 pisos, sala de recibo, sala interior, bueno, cantidad de cosas que pueda tener. Pero mayormente uno solo tiene una casa de 3 habitaciones, dice. Ustedes solo viven en una casa de 3 habitaciones. Dios vivió en una casa de 3 habitaciones cuando estuvo aquí en la tierra. Él ocupó una casa de 3 habitaciones, el alma, el cuerpo y el espíritu de Jesús. Entonces la casa que Jesús utilizó en el desierto de 3 habitaciones, luego hizo una casa de carne y hueso, llamada Jesús. Y en esa casa vivió Dios, en una casa de 3 compartimentos. ¿Me va entendiendo hasta ahí? ¿Muy difícil? Fácil, ¿verdad que sí? Mire, dice el profeta de Dios así. Seguro, le contesté, ese era el Hijo de Dios. Ahora, aquí el profeta habla de aquella mujer que dijo que Jesús no era un ser divino, porque lloró frente a la tumba de Lázaro, porque murió. Pero el hermano Branham dice, seguro, él era el Hijo cuando estaba llorando. Él era un Dios hombre. Él era un ser trino, al igual como yo y ustedes lo somos. Somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces vea que vamos recordando, no digo que aprendiendo. Ahora, si alguien no lo sabía, está bien, pero estamos recordando aquí algo. Y es que Jesús tenía cuerpo. A ver, Jesús tenía espíritu y Jesús tenía alma. ¿Verdad? No crea usted cuando le dicen que Jesús no tenía espíritu. No. Jesús tenía cuerpo, espíritu y alma. Él era igual a usted y a mí en esa condición. Ahora, lo que pasa es que, ¿cómo funcionaba ese cuerpo, ese espíritu y esa alma en Jesús? Abra su Biblia, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 19. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Plenitud de qué? Mire, o sea que en Jesús habitó toda la plenitud. Al Padre le agradó que en Jesús habitase la plenitud. ¿La plenitud de qué? Mire el capítulo 2, verso 9. 2:9 ahí mismo en Colosenses. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjese usted. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que era Dios habitó corporalmente ¿en quién? En Jesús. Por eso el profeta dice acá que Dios tuvo una casa de 3 habitaciones, llamada Jesús. O sea que Jesús era la casa donde vivió Dios. Y Jesús tenía cuerpo, espíritu y alma. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿de qué manera o en qué manera vivió Dios en Jesús? ¿Cómo se lo imagina usted? ¿Un viejito de barba viviendo en un joven de barba también? ¿No? ¿Una paloma? ¿Una paloma viviendo en un joven de barba? A ver, ¿cómo se lo imagina usted que vivió? Abra el libro de Juan capítulo 1.
Yo le pregunto para que usted vaya pensando. Y en la medida que usted va pensando, vamos a ir a la escritura y ella solita nos va a ir dando la respuesta. Juan 1:1, mire. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mire el verso 14. Verso 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire, entonces, aquel verbo, ¿quién era? Dios. Y ese Dios, verbo, se hizo carne. ¿Y cómo se llamó? Jesús. ¿Se fija usted? Entonces Dios vivió en una casa de 3 habitaciones llamada Jesús, en la forma de el verbo de Dios, la palabra de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Mire, ahorita dentro de unos 2-3 meses adelante la gente va a estar en Semana Santa llorando por Jesús, latigándose la espalda por Jesús, pagando penitencia, yéndose de rodillas por Jesús, sufriendo por Jesús y no saben quién es Jesús. Y creen en Jesús. Y creen que recuerdan a Jesús en Semana Santa. Y no es verdad, porque no tienen ni idea qué era lo que había allí. Porque usted les cita la palabra y ellos no creen la palabra. Ellos rechazarán la palabra. Usted les cita la Biblia y ellos dicen, no. No la conocen, no les interesa, no la leen y cuando se la citan, la niegan. Esa persona está rechazando la palabra. Y resulta que la palabra era Dios en Jesús. Si usted rechaza la palabra, está rechazando al Señor Jesús. Si usted rechaza al Señor Jesús en su deidad, está rechazando la palabra. Usted no puede tener a Jesús sin tener la palabra de Dios. Y no puede tener la palabra de Dios sin tener al Señor Jesús. ¿Me hago entender hasta ahí? Muy bien. Por eso es importante nosotros entender que Él fue el único ser que no tuvo reprensión. Y si la palabra demanda que yo sea irreprensible, yo tengo que llegar a ser como el Señor Jesús. Y para llegar a ser como el Señor Jesús, tengo que saber cómo era Él. Y Él era igual que usted e igual que yo en cuanto a la condición de cuerpo, espíritu y alma. Y la razón por la cual Él vivió una vida irreprensible es porque en Él vivía Dios en la forma de la palabra. Él era la palabra hecha carne. Ahí ya usted se va dando una idea de cómo funciona esto y entonces hacia dónde es que nosotros tenemos que apuntar. Ahora, cuando usted mira la escritura, mire Hebreos capítulo 4. A ver, este está. Hebreos capítulo 4. Y vamos al verso 14. Entonces ya sabemos que Jesús era la palabra. Y Jesús, al igual que usted y que yo, pues estaba en una casa de 4 habitaciones. Ahora miremos cómo hizo Jesús. Una pregunta, ¿usted cree que Jesús fue tentado? Usted recuerda ya la escena de Lucas 4, ¿verdad? Cómo Jesús fue llevado al desierto, ¿por quién? Por el diablo. Perdón, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Después de 40 días de ayuno, después del bautismo, porque eso es una cosa importante. Si aquí usted no se ha bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, con todo respeto, usted no ha empezado a caminar la vida cristiana. Y si usted ya fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, no espere que los problemas se le acaben. Al contrario, espere a que los problemas vengan. Porque si el Señor Jesús, en Mateo 4 y en Lucas 4, después que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Mire, el Señor mismo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y Jesús, la diferencia es que Jesús venció la tentación. ¿Por qué Jesús venció la tentación? Porque Él era la palabra de Dios hecha carne. ¿Por qué usted y yo no vencíamos la tentación? Porque no éramos la palabra hecha carne. ¿Qué necesitamos ser o qué necesitamos tener para vencer la tentación? Necesitamos que la palabra se haga carne. A ver, ¿qué necesitamos? Ya, podemos orar y nos vamos. Si usted entendió eso, ya. Lo que yo diga aquí en adelante es solamente de más. Ahí porque me guste mirarle la cara y no dejarlos ir tan rápido. ¿Usted entendió eso? ¿Sí? ¿Qué necesita usted?
Esa es la diferencia con Jesús. Por eso Él es la casa modelo. Él era la palabra hecha carne. Por eso Él venció. Por eso Él caminó. Por eso Él enfrentó la tentación y todo lo demás. Mira la escritura, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea que hay oposición. Para que usted tenga que retener algo es porque se lo quieren quitar. ¿Qué le quieren quitar a usted? Su profesión. ¿Abogado? ¿Doctor? No, su fe. Ser un cristiano. Por eso lo que necesitamos para ser cristianos es ser la palabra, para poder retener, aguantar y no salirnos del camino. Verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vea, entonces Jesús es un sumo sacerdote, o sea, Jesús dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. Es decir, que Jesús, como sumo sacerdote, ¿qué quiere decir sumo sacerdote? Como intercesor. ¿Sabes? Un sacerdote es el que separa entre uno y otro, ¿verdad? Es el que separa entre uno y otro. Cuando hay un pleito, el sacerdote es el que separa entre este lado del pleito y este lado del pleito. Él tiene que pararse imparcial allí, a lidiar la situación. Un sacerdote es el que separa entre el sanador y el enfermo, ¿ve? Entre el perdonador o el salvador y el pecador. Él es un sacerdote, ¿eh? Él no acusa, él no señala, ojo con eso, él no señala, él no pone su dedo acusador, él no dice es que el hermano, es que la hermana, mire el hermano, mire el hermano, mire la hermana. No, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12 que el diablo es el acusador. El diablo es el acusador, pero el sacerdote intercede. El sacerdote intercede. Esa es la tarea del sacerdote y el Señor Jesús es el sumo sacerdote, que se puede compadecer de nuestra debilidad. ¿Por qué se puede compadecer de nuestra debilidad? Dice la escritura acá, dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Por qué se puede compadecer el Señor Jesús de usted? Porque Él vivió en una casa como la suya. Él caminó, Él se cansó, Él fue vituperado, Él se envejeció, Él le dolió la cabeza, Él le creció la barba, Él se tenía que cortar las uñas de los dedos y de los pies. Lo mismo que usted y que yo. Y dice la Biblia que fue tentado en todo. Entonces Él se puede compadecer de usted. ¿Fue tentado en qué? En todo. ¿A Jesús fue tentado por las mujeres? Cosa complicada. Usted sabe lo que quiero decir cuando digo que si fue tentado por mujeres, ¿no? No fue tentado por una mujer para salir a recoger un higo de un árbol. Fue tentado en todo. ¿Sería tentado por la bebida? ¿Por el baile? ¿Por los vicios de la época? Sí. Pero sin pecado. Por eso Él fue guardado irreprensible. ¿Y por qué causa Jesús pudo vencer? ¿Por qué causa Jesús vivió sin pecado? Ahora, por esa misma causa es que Él puede ser un sacerdote que se compadece de usted. Mire, el Señor no es un juez implacable. El Señor no está allí con un látigo ahí, templado, esperando que usted se acerque para ¡pra! ¿Por qué lo hiciste? Pss, pss. No, Él es un Dios rico en misericordia. Por eso cuando nuestros hermanos fallan, nosotros no les caemos a pedrada. Nosotros no le caemos con el pie encima a machacarle la cabeza. No. La Biblia dice, vosotros, si alguno fuera hallado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo. Con espíritu de mansedumbre. Entonces uno tiende la mano, lo alivia, lo ayuda. Esa es la manera de traer sanidad. Ya, si la persona no acepta corrección. Ahora, si la persona regresa y no corrige, hay que tomar medidas. Pero uno siempre estará presto a ayudar, a tender la mano, a aliviar, a sanar. Ese es el trabajo de alguien que tiene la naturaleza de Jesús. Ese es un sacerdote. Por eso el Señor Jesús es el sumo sacerdote. Nunca usted podrá pecar demasiado como para alejarse tanto de Dios que Dios no lo puede alcanzar. El único pecado que Dios no perdona es lo que dijimos al principio, que usted rechace la palabra. Que usted no crea. Si usted no cree, mire, no hay nada que hacer. Si usted no cree, quiero decir, una vez usted
a usted le ha sido presentada la palabra, porque nosotros no creíamos, porque no sabíamos. Pero una vez vinimos a conocer la palabra, nosotros la creímos. ¿Cuántos la creen? Pero una persona que tiene la oportunidad de conocer la palabra y la rechaza voluntariamente, diciendo yo no creo eso, la cosa es complicada. De ahí para abajo todo pecado es perdonado. El que sea, no importa que a mí me parezca terrible, pero ¿cómo es posible? Sí, Señor, es perdonable. Ya vamos a caminar. ¿Y por qué causa? Entonces el Señor Jesús no es aquel juez implacable, Él es el sumo sacerdote, que se compadece de nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque Él sufrió la misma debilidad. Él fue tentado en todo, al igual que usted y yo. Aún la Escritura dice que no nos ha sobrevenido a nosotros una tentación que no sea humana. ¿Sabe usted que eso dijo? Creo que fue el apóstol Pablo, que no nos ha sobrevenido tentación que no sea humana. Una vez cree que la tentación, no, hermano, es que era imposible resistirse. No es imposible resistirse. Lo que pasa es que nos falta algo por dentro para resistir. Porque si fue imposible resistir, hubiera sido una tentación no humana, fuera de lo humano. Y la Biblia dice que a nadie le es venida una tentación que no sea humana. Y Jesús fue tentado en todo lo humano. Vea qué cosa. Y venció, dice, sin pecado. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Hay gracia? ¿Hay misericordia? Pero la única manera de acceder a ello es acercándose. Dijo el Señor, venid a mí y estemos a cuentas. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, si todos hemos fallado, hay que acercarse a Él. Si no hay ni uno bueno en esta noche, nadie aquí es bueno, nadie. Ninguno de nosotros es bueno. Hermano, tenemos que acercarnos a Él. Vea usted. Pero hallamos gracia y misericordia. Sí, Señor, todavía. ¿Por qué causa? Porque el sacrificio de la cruz del Calvario, aquella sangre que se derramó, todavía está haciendo intermediación. Está como un sacerdote entre el Dios y usted como pecador. Ahí está la sangre en medio para que nosotros podamos venir a acercarnos a Dios confiadamente. Por eso si uno rechaza la sangre del Señor Jesucristo y no viene a Él, se complica la vida. Porque Él está proveyendo un camino y uno rechazarlo. Es como los días de Noé. Dios proveyó un arca y la gente no quiso subir al arca. ¿Qué podía hacer Noé? Nada. Dios, ayúdame. Nada. Le di 120 años una puerta abierta de un arca y usted no se subió. Y a última hora que vio el chorro de agua y si quiere que lo ayude. Más de unas personas son así en el lecho de muerte. Señor, ahora sí, ayúdame. Nada. Tuvo su oportunidad hoy. Yo dudaría, oiga lo que voy a decir, yo dudaría que algunos de los que estemos aquí tengamos oportunidad cuando nos estemos muriendo. Yo no creo. Eso se queda para las personas que no tuvieron la misma oportunidad que usted. Nosotros tenemos la oportunidad aquí de caminar, de venir a culto, de tener una iglesia, de que haya un pastor, de que haya hermanos, de que haya un altar. Y vivimos cualquier clase de vida, hacemos lo que de vida y hacemos lo que nos pega la gana. Complicado. Tenemos oportunidad. Acerquémonos pues a Dios y hallaremos gracia, misericordia. Acerquémonos a su trono. Él todavía tiene sangre allí en el trono para perdonar todo pecado, rescatarnos de cualquiera sea nuestra condición. Bien, entonces dice el profeta así, dice, miren, la tentación lo confrontó a él. ¿Sabían ustedes eso? La Biblia dice que Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él fue tentado por la bebida. Él fue tentado por las mujeres. Él fue tentado en todo lo que podía ser tentado. Él fue tentado en todo lo que nosotros lo somos. Él era un hombre. Y aún así, usted no podía señalarlo con el dedo. Sí, Señor. ¿Ve? Él fue irreprensible. Irreprensible, habla Marcos capítulo 14, verso 32. Marcos 14, 32.
Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Mire, ¿cuántos aquí se han entristecido? ¿Cuántos aquí se han angustiado? ¿Hasta dónde? Mire qué dice el verso 34. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús se afligió y se entristeció hasta la muerte. Mire, usted y yo nunca nos hemos afligido y nos hemos entristecido hasta la muerte. Nunca. Hermano, pero yo tuve un dolor muy profundo cuando. Sí, pero no fue una aflicción hasta la muerte. Prueba de eso es que usted nunca ha sudado gotas de sangre. ¿Alguien aquí alguna vez ha sudado sangre? Entonces no ha estado suficientemente angustiado. Pero Jesús llegó a tal grado de angustia que ahí en el Getsemaní, porque está la escena del Getsemaní. ¿Sabe qué quiere decir la palabra Getsemaní? El monte Getsemaní. La palabra Getsemaní quiere decir exprimirle el aceite. ¿Usted sabe cómo hacen el aceite de oliva? Lo prensan en frío. Una prensa hasta que le sacan toda la vida que él tiene. No hay otra manera de poderlo hacer. Jesús fue prensado por Dios hasta la muerte. Miren, el profeta dice que Jesús no murió únicamente en la cruz. Dice, Jesús ya había muerto en el Getsemaní. ¿Cuándo murió Jesús en el Getsemaní? Al grado que dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Pero Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí él aprobó que había muerto, porque pudo rendir por completo su voluntad. Nosotros no. Nosotros nos enferma un hijo, el esposo, la mujer, el que sea. Señor, no me lo vayas a quitar. No, Señor, no. Te vas a llevar mi vida, Señor. Mejor llévame a mí. ¿Ah? ¿Por qué, Señor? Mi hogar, mi esposa, mi hijo, mi esposo, Señor. ¿Por qué? Ayúdame. ¿Ve que no aguantamos la presión? Mire, nosotros votamos el cambio fácil. Nos duele una muela y renegamos del Señor. El pastor se pone en contra nuestro y no volvemos a la iglesia. No aguantamos la presión. La hermanita no nos saludó y entonces ya la hermana no sirve. El hermano cometió un error y entonces el hermano es el peor de todos. Nadie me quiere, todos me odian, estoy solo, todos están mal, el único que está bien soy yo. No aguantamos la presión. Nos pasa algo y nos echamos a la pena ya, al mundo, como cual perro volviendo al vómito y la puerca a su lodazal. Hombre, yo digo qué tontería, qué falta de madurez. ¿Acaso el Señor tiene la culpa de sus errores, de sus problemas? Ninguna culpa tiene, Él es la solución. Alejándonos de Él, dijo: alejados de mí, nada podéis hacer. Y uno, en lugar de acercarse a Él, lo que es alejarse. Uno no aguanta la presión, pero Él la aguantó y fue afligido, entristecido, angustiado hasta la muerte. Y se angustia porque le pierden la llave de la casa, es la máxima angustia que tiene. Y se desespera y rompe el vidrio y regaña a toda la familia porque perdieron las llaves. Vea, ¿ve cómo perdemos el control de fácil? Lloramos por cualquier cosa, lloramos viendo una película. Pero Jesús se entristeció, se angustió, se afligió hasta la muerte. O sea, esa angustia fue la que lo mató. Esa tristeza, esa cosa que le dio a él allí, eso fue lo que mató a Jesús. No fueron los clavos. Él murió en el Getsemaní. Y Getsemaní quiere decir prensarlo hasta sacarle el aceite. Nosotros deberíamos tener nuestro Getsemaní. Mire usted, leamos aquí un poquito, dice el profeta así. Vamos a terminar. Bien, nos quedan 73 extractos y 25 escrituras y terminamos. Pero imagine, después de casi 2 años, ya ve que no aguanta. ¿Ve que no? Dice, recuerden, Jesús nos mostró cómo se hace. Bien. ¿Cuántos deseamos ser guardados irreprensibles para la venida del Señor?
Cuerpo, espíritu y alma. Hermano, pero usted acabó al comienzo de decir que somos lo peor, que no servimos para nada. Pero tenemos una casa modelo. Él nos mostró cómo se hace. Él nos mostró cómo lograrlo. Él se mantuvo irreprensible. Él venció. Dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ah, bueno, hay una promesa. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. No morirá eternamente. Entonces, Él nos mostró cómo hacerlo. Recuerden, Jesús nos mostró cómo se hace. 40 días de tentación. Él fue tentado más allá de lo que cualquier hombre pudiera ser tentado. Señor, ayúdame. No, hermano, usted no me entiende qué es lo que me está pasando. Esto que me hicieron, esto que dijeron de mí. Olvídese. Jesús, hablaron de Jesús. Hablaron de Jesús desde que nació, ya nacieron hablando de Él. Que su mamá era una no sé qué, que su papá era un bobo, que claro, que mire, que se dejó meter gato por liebre. Que esa era la acusación, porque María resultó en embarazo antes de casarse. Ahora fíjese, Él nos mostró cómo se hace. Miren, Él nos mostró. ¿Cómo lo hizo Él? Ya, la pregunta. Nos mostró cómo se hace. ¿Cómo lo hizo Él? Por la palabra. Muy bien, ¿cómo venció Jesús? ¿Cómo se pudo? ¿Por qué se pudo mantener irreprensible Jesús? Porque Él era la palabra. ¿Cómo podemos vencer nosotros? Por la palabra. ¿Cómo nos podemos mantener irreprensibles? Siendo la palabra. ¿Muy difícil de entender? Bien, ¿ahora qué nos toca hacer? Pasar por el Getsemaní. Eso sí es lo difícil. No es difícil entender esto. Si hacemos esto en una clase de niños así de escuela dominical, ellos entienden y nos hacen un dibujo más claro de lo que usted está entendiendo acá. Eso no es lo difícil. Lo difícil es irse al Getsemaní. Y en el Getsemaní angustiarse, sufrir y entristecerse hasta morir. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Morir a sí mismo. Dijo el profeta de Dios, ¿por qué no tenemos nuevos nacimientos en la iglesia? Dice, porque la gente no quiere morir. Muy bien. Entonces aquí no es pare de sufrir. Aquí es bienvenidos al matadero. No, hermano, yo pensé que esto era. No, bienvenidos al sufrimiento, bienvenidos a la aflicción, al entristecerse hasta morir. Eso no es popular. No, eso no es popular. Pero es la verdad. ¿Ve la diferencia entre la verdad y lo popular? Muy bien. Dijo el profeta de Dios así. ¿Cómo lo hizo Él? Por la palabra. Así fue como Él lo hizo, porque Él era la palabra. Y Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ustedes regresen a la palabra otra vez, la palabra de promesa. ¿Cuál es la palabra de promesa para todo cristiano? Que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿cómo puedo yo vencer? No yo no puedo vencer, pero la palabra que está en mí, sí, porque la palabra es Dios. Yo no puedo vencer este problema con la bebida. Mire, cada vez que algo me pasa, ya termino otra vez. Yo no puedo vencer este problema con las mujeres. Bueno, con la mujer es complicado vencer ese problema. Ese lo va a tener todo el tiempo, pero no es problema. Ahí se van haciendo por el ladito. Pero esta tentación con las mujeres, o la mujer con el corte de cabello, hermano, yo no he podido con eso, hermano. Estos benditos pantalones, estas cosas que me cuelgo por aquí, todo esto que hago, no he podido vencer. ¿Por qué no he podido vencer? Dijo el profeta, yo no puedo vencer, pero la palabra que está en mí sí puede vencer. ¿Por qué no podemos vencer? Porque nos falta de la palabra. ¿Por qué nos falta la palabra? Como una persona ahí que usted ve, no come, está entelerida, está ahí, perdió la fuerza, perdió el ánimo, no se alimenta bien. La persona que está fuerte se alimenta bien. ¿Se fija usted? Entonces nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra. Pero nos alimentamos de cuánta cosa y cuánta basura encontramos en la calle. Cuánta charla no edificante. Cuántas compañías que nos sirven es para tropezar. Cuántas cosas que nos apartan de Dios. Cuánta televisión que lo que nos roba es el tiempo. ¿Ve? Tenemos muchas cosas que van en contra de nuestro propósito de vencer. Tenemos es que morirnos. Cuando uno muere, no lleva nada. Tenemos que despojarnos de todo.
y alimentarnos y llenarnos de la palabra, al grado que lleguemos a ser la palabra de Dios. Usted dirá, eso es muy difícil. Bueno, es que aquí no le dijimos que iba a ser fácil. Si le dijeron eso, le dijeron mentiras. Pero lo que sí le podemos decir es que es posible. Dijo el Señor, no con fuerza, ni con ejércitos, sino por mi Santo Espíritu. Esto no depende de usted. Usted y yo no vamos a poder nunca, hermano, nunca vamos a poder. Dice, ¿cómo puedo yo vencer? Yo no puedo, pero la palabra que está en mí sí puede. La palabra es Dios. Entonces yo venzo las cosas del mundo porque la palabra está dentro de mí. Si mis palabras permanecen en mí, si vosotros permanecéis en mí, mis palabras en vosotros, pedid lo que deseáis. Hay una condición. ¿Cuánto les gustaría pedir y que lo que pidan Dios se lo conceda? Hay una condición. Hay una condición, que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Permanezca, no que hoy me llené de la palabra y me fui contento, hermano. Me fui contento el domingo después del culto, pero animadísimo. Y el lunes tuve un problema y el martes ya estaba otra vez como si nunca hubiera pasado nada. No permanecemos. Nuestro avivamiento no dura. Lo que comemos va pronto a la letrina. Esa persona tiene un problema. No digiere, no asimila. Los nutrientes de la palabra no le están llegando a ninguna parte. Está desperdiciándose. Escucha, le entra por esta oreja y salió por la otra. Como el agua al pato. Se metió al lago y duró 1 hora y salió seco. Cuando usted viene a la palabra, si usted no sale diferente, si usted y yo no salimos más cerca de Dios, tenemos que esforzarnos. Tenemos que revisar y tomarnos en serio de la palabra de Dios. Porque si no nos tomamos en serio de las promesas de Dios, nos va a llevar el que nos trajo. Pero si el que nos trajo es Dios, vamos a permanecer. Esa es la diferencia. Sigo leyendo para terminar. Solo continúen avanzando. Ustedes van a llegar a la cima sin ninguna duda. Ustedes tienen que llegar a la cima. En 40 días de tentación Jesús venció por la palabra de Dios. Yo quiero enfatizar algo aquí por unos minutos. Satanás lo atacó a él con 3 grandes asaltos en esa tentación de Mateo 4. Fíjese, siempre es en esos 3, no olviden esto. Él lo atacó a Jesús. Satanás atacó a Jesús con 3 grandes asaltos, desde el más grande hasta el más pequeño. Él trató lo mejor que pudo para conquistarlo, pero Jesús era la palabra. Amén. ¿Qué usó él? Asimismo Jesús, él era la palabra. Muy bien. A esos asaltos que Satanás trajo contra él, Jesús lo enfrentó con la palabra. Vea que él llega a decir y dice, y lo logró con la palabra, desde el más grande hasta el más pequeño, porque él era la palabra. ¿Ve qué bonito? Tanta cosa esa Biblia. ¿Para qué lee tanto esa Biblia? ¿Para qué va tanto a culto? ¿Para qué escucha tanto eso? Pues la persona no entiende, pero usted debe entender. Se supone que usted, el creyente, sí. ¿No ve que usted se está alimentando de la palabra? Porque usted entiende que necesita llegar a ser la palabra, porque si usted no es la palabra, este mundo se lo va a devorar. Solo hay una manera y es llegando a ser la palabra. Y para llegar a ser la palabra, usted tiene que llenarse la palabra, alimentarse la palabra, cambiar sus hábitos y todo tiene que venir a ser la palabra para usted. Toda su vida debe girar en torno a la palabra. Todas sus prioridades, dónde vive usted, con quién camina o qué lugares frecuenta, cuáles son sus amistades, el trabajo que tiene. Toda su vida debe funcionar alrededor de la palabra. ¿Eh? No vendernos por cualquier cosa. Muy bien. Quiero leer aquí. Muy bien. Una última escritura. Un último extracto y nos vamos. 36. Ezequiel 36, por favor. Ezequiel 36. ¿Comprendimos hasta ahora? Muy bien, comprendimos, ¿verdad? Sabemos eso. Hay una casa modelo, el Señor Jesús. El Señor Jesús era la palabra.
Ahora, el Señor demanda de nosotros que seamos irreprensibles. La única manera de ser irreprensibles, cuerpo, espíritu y alma, es llegando a ser la palabra. ¿Está claro eso? No hay otra manera. Mire, si usted y yo no llegamos a hacer la palabra, estamos fuera del cuadro. La única manera de vencer es siendo la palabra. La única manera de lograrlo es que Dios esté en usted. No hay otra manera. Sin la vida de Dios en nosotros no lo vamos a lograr. Vamos a estar con un pie adelante y otro atrás. Vamos a dar 2 pasos para adelante y después 10 para atrás y nos vamos a pasar así, hermano, para allá y para acá, con altos y bajos y más bajos que altos. Un día animado y al otro día con los paramédicos allá para rescatarlo. Desanimados por todos los problemas de la casa, la escasez económica, la enfermedad del cuerpo, los problemas con los hijos, el problema con el esposo, las cosas, los desagrados con los hermanos, las angustias de todo lo que nos pasa en esta vida. Nos vamos a entristecer, nos vamos a angustiar por cualquier cosa y nunca vamos a obtener una victoria en Dios. Porque no somos la palabra, porque no hemos llegado a ser la palabra. ¿Cómo lograrlo? Y esta es la solución. ¿Cómo lograrlo? Mire, aquí el texto de Ezequiel 36, 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Bueno, eso es lo que el Señor está haciendo con usted. Nos recogió de todas las naciones, lo sacó de donde usted estaba, ya de la cantina, de la cancha de fútbol, del billar, del vicio, de la vanidad, de allá donde usted andaba pero revolcándose en el 5.º piso del infierno. De allá nos cogió el Señor y nos trajo de allá. Primer paso que Dios hace es sacarlo a usted donde esté. No lo saca el hermano, no es la mamá con los regaños, no es el papá con las amenazas el que lo saca a usted de las cosas del mundo. No, tiene que ser Dios. Tiene que ser la palabra. En algún momento usted siente ese llamado de Dios y usted sabe que algo está ocurriendo y usted no puede resistir aquello. Porque si usted viene porque su papá, su mamá, el pastor, la tía, el primo, la mujer, el esposo, los hijos o el que sea, el día que alguno de ellos falle, no lo volveremos a ver. No lo vamos a volver a ver. Nunca va a avanzar porque siempre ese papá, esa mamá, ese hermano, esa hermana, ese pastor, ese tío, ese primo, ese hijo, le va a fallar. De alguna manera, de alguna forma, le va a fallar, lo va a decepcionar. Pero si nosotros ponemos la palabra, dijo el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Usted pone la mirada en mí, yo le voy a fallar. Lo voy a decepcionar. Algún día me va a coger con los cables cruzados y usted, ¿cómo era el hermano tan ángel que era? No, yo no era un ángel. De pronto de nombre, no, tampoco. Yo soy un ser humano igual que usted. Entonces los ojos no deben estar puestos en nadie, sino en Dios. Ahí se cumple el texto, maldito el hombre que confía en el hombre. No, porque no podemos confiar en uno en el otro, tenemos que confiar en uno en el otro. Usted confía en mí y por eso el pastor confía en mí, por eso me permite estar acá para hablar. Yo confío en que ustedes creen y por eso les hablo de esto, si no les hablaría de otra cosa. Usted confía que aquí hay una obra de Dios y se hace un trabajo, si no, no se congregaba acá. Claro que tenemos que confiar el uno en el otro, pero cuando la Escritura dice que maldito el hombre que confía en el hombre, se refiere a eso, que pone sus ojos y su seguridad en esa persona. Ahí es donde la Escritura está aplicando. ¿Por qué? ¿Por qué me llamas bueno si no hay ni uno bueno? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Se fija usted? Entonces aquí la Escritura dice que Él nos recogió de todos esos lugares, nos sacó de todo eso y nos trajo. Mire el siguiente verso, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Esa es la palabra. Una vez el Señor nos recoge de todo lado, ¿qué hace? Empieza a darnos la palabra, culto tras culto, pero la persona no viene a culto, nunca se limpia. Lo sacaron del lodazal y lo pusieron encima de la mesa, pero nunca lo lavaron. Se le secó la tierra y se le secó el mugre encima. Lo sacó del lodazal y quedó seco, pero igual de cochino. Entonces tiene que ser limpiado. Esparciré sobre vosotros agua limpia, esa es la palabra. Entonces la persona por eso viene a culto. Pero, véalo, ya le lavaron el cerebro. Amén. No diga, no, ¿cómo se le ocurre? No diga amén. Claro que sí, la primera vez que yo a la que hoy es mi esposa, entonces no lo era, y la vi después nos habíamos visto tiempo atrás, y como un año después yo la vi, ya la vi diferente, le dije, uy, no me diga que le lavaron el cerebro. Yo de una manera ofensiva. La respuesta tradicional era, no me lavaron el cerebro, no. Ella me dijo, sí, no solo el cerebro, todo. Qué cosa, es verdad.
¿Qué es lo que lo limpia a usted de todo? La palabra. El Señor empieza a esparcir culto tras culto. ¡Pah! Esparciré agua limpia sobre vosotros. Mire, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias. El Señor por medio de la palabra empieza a matar el deseo de toda cosa inmunda, de toda cosa contraria a la palabra de Dios. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Vea, ve, de todos los ídolos. Ya usted no participa del carnaval de blancos y negros. Bueno, espero que no, ¿no? Usted no participa de eso, ¿no? Porque no ve que eso es una cosa terrible. Pero no solo eso. Cuando hablamos de ídolos es todo lo que se interponga entre usted y Dios. No, hermano, es que yo no puedo dejar esto, hermano. La hermanita, no, hermanito, es que yo no puedo dejar esto. Ese es su ídolo. Un ídolo es todo lo que le impida a usted acercarse a Dios. No es un monachito, no es todo lo que le estorbe a usted. Su trabajo puede ser su ídolo, su mujer, sus hijos, el programa de televisión, el partido de la selección Colombia el miércoles, día de culto, su ídolo. Todo lo que le estorbe a usted caminar con Dios es un ídolo. Su vanidad. No, yo no voy a esa iglesia, muy bonito todo, pero no porque ahí le dicen a uno cómo vestirse. No, a mí nada, que no me gusta que me digan, su ídolo. ¿Seguimos? Sí, que pegue allá por ahí la quinta costilla bien adentro. Allá es que tiene que sentirse. La palabra del Señor es la única que nos saca los ídolos. Yo no le conozco la vida a ninguno de ustedes, menos después de casi 2 años de no verlos. Pero todo ídolo que tengamos, el Señor tiene que quitarlo. Mire, un ejemplo, Abraham. Abraham amaba a su hijo. Y el Señor lo miró y dijo, voy a probar el corazón de Abraham. Toma a tu hijo, llévalo a la cima del monte y sacrifícalo. ¿Lo probó? Lo probó. A ver si Abraham amaba más a su hijo que a Dios. ¿Y Abraham qué hizo? Obedeció hasta que levantó la cosa esa, cuchillo, piedra afilada, lo que fuera. Cuando lo tenía así ya listo para soltarlo, el Señor le dijo, detén tu mano. Has probado que eres fiel. Nosotros, no, hermano. ¿Usted sabe lo que fue escuchar? Coge a tu hijo, llévalo y sacrifícalo. Luego camine. Luego soporte la cantaleta a la mujer. ¿A dónde va? Va a llevar a su hijo a sacrificarlo. ¿Pero cómo es posible? Esa religión lo volvió loco. Mire lo que va a hacer. Y él ahí días. Isaac, vaya, mire, coja a Enalbardo el burro. Cójalo allá y alístelo, póngale la madera, venga Isaac, coja aquí, todo, y camine cuántas horas o cuántos días de camino. Tanto tiempo Abraham. ¿No cree que la cabeza lo pudo haber volteado y haber dicho, no, me arrepiento de hacer eso? No, él estaba cierto. Él sabía que Dios le había dado su hijo y que al fin y al cabo no era de él, se lo dio Dios. Y el día que Dios se lo quiera quitar, al fin y al cabo era de él para empezar. Nada de lo que usted tiene es suyo, todo es prestado. ¿Y nosotros? A ver, para no usar a nadie, el que está aquí en la silla, el invisible, dame tu mal genio. Y ahí ya no volvemos a culto. Dame tu vanidad. Y empieza el Señor a pedirnos y pregunta, ¿no vale más un hijo que eso? Y si Abraham pudo, ¿con qué cara nos vamos a parar usted y yo a decirle al Señor, no, Señor, es que yo tenía que entregar algo muy difícil? Y Abraham lo va a mirar y le va a decir, ¿y usted qué cara va a hacer? No hay nada. No creo que haya algo más difícil que entregar un hijo. Por Dios. Y él lo hizo. De ahí para abajo usted y yo, mire, nuestros argumentos no son más que trapos inmundos, dijo la Biblia. Para que nos demos cuenta cómo son las cosas con Dios. Dice ahí el texto, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ya ahorita explicamos esto. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mire, solo hay una manera de poner por obra los mandatos de Dios, y es teniendo el Espíritu de Dios en nosotros, por medio de la palabra haciéndose carne en nosotros. Es la única manera de vencer. Dice el profeta así, termino con este extracto. Fíjese el orden de la escritura. Está citando lo mismo que yo acabé de leer. Después le da a usted un corazón nuevo. Muy bien, nos sacó, nos trajo y empieza a limpiarnos y a quitarnos los ídolos y a quitarnos las cosas y a hacer que nos pongamos en orden de la palabra. Dice, después le da un corazón nuevo y un espíritu nuevo, o sea, nuestra vida cambia. Porque empezamos a darnos cuenta de que la palabra nos dice la manera correcta de vivir. Nos damos cuenta de que la manera en que vivíamos no era la correcta, como papá, mamá, los amigos, como nosotros pensamos, no era lo apropiado. Entonces la palabra empieza a limpiarnos y eso cambia nuestra vida, o sea, nuestro espíritu, nuestra manera de vivir, la manera de ver las cosas, la manera de ver la vida, de entender. Nos damos cuenta que estamos haciendo mal. Él cambia nuestro espíritu, o sea, empezamos a vivir diferente. Cambia nuestro vestir, venimos al culto, el sábado buscamos acostarnos temprano, el domingo deseamos venir a la casa del Señor, deseamos empezar a arreglar nuestra vida y la gente de afuera se da cuenta, o la de adentro, de la misma casa donde vivimos, se da cuenta y nos nota que empezamos a ser extraños. Empezamos a cambiar los lugares que frecuentábamos, empezamos a dejar de deleitarnos en los chistes sucios de los amigos, empezamos de ya no andar en la esquina. Ya empieza algo a suceder. Ya vamos a la fiesta y ya nos sentimos igual. Nos vamos más temprano a dormir o no vamos. O si vamos y hacemos algo, ya algo nos redarguye. ¿Pero por qué? Empieza una vida nueva, un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Dice el profeta. Y un espíritu nuevo. Y entonces él dice, yo pondré mi espíritu. Ahora, eso es lo que la escritura dice. Ese es el orden. El orden de la escritura, un corazón nuevo, un espíritu nuevo y entonces mi espíritu. Mire que son tres cosas diferentes. Dios nos saca y cambia nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Lo primero que Dios pide de nosotros es nuestro corazón. Aceptamos al Señor, venimos al Señor. Ahora Él coloca una nueva vida en nosotros. O sea, lo que les acabé de decir, empieza a cambiar nuestros hábitos, la palabra empieza a limpiarnos y ya empezamos a querer cosas diferentes, a vivir diferente. Pero todavía no lo hemos logrado. Todavía no lo hemos logrado. Cambiamos nuestro vestir, cambiamos nuestro hablar, venimos a la iglesia, compramos la Biblia, la leemos, oramos, hacemos lo correcto, pero todavía no hemos alcanzado la victoria. Tan solo estamos dando pasos hacia adelante, pero no hemos llegado a la meta. ¿Cuál es la meta? Que Dios ahora coloque su espíritu dentro de esa nueva vida. Él tiene que colocar el Espíritu Santo dentro de esa vida nueva. Porque nosotros no somos santos. Nosotros seguimos con allá esa culebra por dentro haciendo, revolviéndose. Y Él tiene que venir, matar esa naturaleza y colocar su espíritu en nosotros. Ese es el nuevo nacimiento. Esa es la única manera de vencer. Esa es la forma de llegar a ser como Jesús, de ser la palabra. Por eso Jesús venció. Por eso Jesús fue tentado en todo y no pecó. Por eso Él fue guardado irreprensible. La única manera de nosotros llegar a ser irreprensibles es así, es llenándonos tanto de la palabra que mate nuestra naturaleza, que traiga la vida a Dios y que Dios llegue a crecer a tal grado en nosotros que sea Dios el que gobierne nuestra vida. Ya seremos perdonadores, ya no vamos a ser rencorosos. No, ya no vamos a ser rencorosos, ya no vamos a alejar de la iglesia porque la hermana, porque el hermano, no, eso muestra inmadurez. Eso es una tontería, nos pisan el callo y gritamos y brincamos y echamos a perder. No, no hará que perdamos los papeles y el control en casa. No va a hacer que los hijos se descarríen y tomen cualquier camino porque hubo una discusión en casa o porque papá y mamá no le dejaron hacer lo que quería. No, se acaban los berrinches. Porque vamos madurando en Dios. Aceptamos la corrección de la palabra. ¿Por qué? Porque amamos la palabra. ¿Por qué amamos la palabra? Porque tenemos la naturaleza de la palabra. Deseamos que nos den la palabra. Y aprendemos a identificar todo aquello que no es de la palabra. No nos alejamos de nadie porque querramos. Simplemente, pues, si usted va para el centro y usted va para el norte y yo para el sur, no nos sirve el mismo bus. El mismo colectivo no nos sirve. Simplemente ya no vamos para el mismo lado.
No odiamos a nadie, no rechazamos a nadie, pero amamos a Dios por encima de todas las cosas. Entonces, Él pone su espíritu en usted, el espíritu de Dios. El corazón nuevo de Dios que Él pone en usted, Él ahora se sienta en el mero centro de usted. Eso es. Y sus emociones, el espíritu nuevo se asienta en el centro de su corazón nuevo. Entonces Dios lo trajo, le cambió su corazón. Usted le entregó su corazón al Señor, le da un corazón nuevo. Luego le da una vida nueva que la pone dentro de su corazón. Y ahora dentro de esa vida nueva que colocó dentro de su corazón, adentro de eso pone su espíritu. Entonces el espíritu de Dios está dentro de su vida y su vida está en su nuevo corazón. Por eso nadie en Dios puede tener vida nueva si no le ha entregado su corazón a Él primero. Primero hay que entregar el corazón. Segundo, Él le da una nueva vida. Y tercero, a esa nueva vida que usted ha decidido caminar, Él le coloca el Espíritu Santo. Ese es el orden de Dios. No espere usted saltarse el proceso y aparecer en el cielo brincándose la cerca. No funciona así. Nadie puede entrar a Dios sin cumplir el requisito de Dios. Dice, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se sienta en medio de su espíritu nuevo y Él allí toma el control de sus emociones. Es como el resorte principal de un reloj famoso, de cuerda automática. Usted no tiene que darle cuerda cada día. Dios le dio cuerda una vez, de una vez por todas. Y está en la mera mitad de su vida nueva. Y mientras el reporte principal del reloj, a medida que él avanza y transcurre el tiempo, él controlará cada organismo pequeño de ese reloj para dar una hora perfecta. Y de la misma manera cuando el Espíritu Santo, no el título nuevo, no la iglesia nueva, no la Biblia nueva, no el pensamiento nuevo, no la emoción nueva, no el aceite nuevo, no el baile nuevo, no el labio nuevo, no la lengua nueva, no esto o aquello nuevo, no el sombrero nuevo, sino cuando Dios coloca su espíritu en medio de su nueva vida, entonces usted no tiene que actuar siendo humilde. Usted no tiene que actuar como un cristiano. Usted es un cristiano. Usted no actúa como una persona humilde. Usted es humilde. Porque eso controlará todo lo que está dentro de usted. Eso lo hará usted ser decente. Eso hará que la iglesia actúe ordenada. Eso hará que los dones obren perfectamente. Si usted tiene que ser quitado de un lugar en donde usted piensa que debería estar y tienen que ponerlo en otro lugar, Él lo controlará a usted. Usted no andará enojado diciendo, oh, yo nunca regresaré allá otra vez. No, no, Señor. Si usted hace eso, eso demuestra que algo no está allí. Eso demostrará que el resorte principal no está allí. Eso demostrará que el Espíritu Santo todavía no está en su vida nueva. Cuando usted explota por cualquier cosita que sucede, se envenena en su naturaleza. Cuando el pastor toca algo que está en la palabra y usted, bien, yo no creo eso. Tenga cuidado, cuero de vaca vieja. Ven, tenga cuidado. ¿Cómo nos llama? Cuero de vaca vieja. ¿Cómo es el cuero de una vaca vieja? Duro, rejudo, tieso. El nuevo resorte principal no está allí adentro todavía. Vamos a ponernos en pie. Yo espero que este cuero de vaca vieja se ha quitado en esta noche. Que la vida de Cristo venga a vivir en nosotros. Dijo el apóstol Pablo, no pretendiendo haberlo alcanzado, pero proseguimos a la meta del supremo llamamiento. ¿Cómo lo hacemos? Olvidando ciertamente todo lo que queda atrás. Tenemos que aprender a olvidar nuestra condición pecaminosa. Tenemos que aprender a caminar en el plan de Dios, a mirar la vida de Dios, a ver las cosas como el Señor las mira, no como nosotros las miramos. Es la manera de nosotros poder acercarnos delante de Dios y hallar de su gracia. ¿Inclinaría usted su rostro? Tal vez levantaría usted sus manos a Dios. ¿Habrá alguien en esta noche que sabe que todavía tiene mucho cuero de vaca vieja?
Alguien en esta noche que sabe que todavía tiene muchas emociones vivas. Alguien que sabe que todavía se envenena muy fácilmente o explota muy fácilmente. Alguien que no soporta. Alguien que no ha podido vencer algo, qué sé yo. Los problemas de su casa, su mal temperamento. Se debilita con enfermedad, se entristece por nada, se angustia por nada, pierde el control, reclama demasiado, lo que sea. Tal vez esa vieja naturaleza todavía está ahí, todavía, adentro. No ha muerto, no ha nacido de nuevo. No ha vencido la bebida. No ha vencido la tentación por mujeres ajenas a la suya. No ha vencido la tentación por la vanidad, el corte de pelo, las modas de este mundo. No ha podido dejar los placeres banales de esta condición pecaminosa. No se ha podido soltar del mundo sabiendo que la palabra es la verdad. Sabiendo que necesita de Dios y no ha podido soltarse del mundo. Cualquier cosa que usted tenga, recuerde, Jesucristo es el sumo sacerdote. Él todavía se compadece de nuestra debilidad. Él está aquí para ayudarlo, para ayudarla. Eche sobre él su carga. Recuerde lo que dijimos al principio. Usted solo no va a poder, es imposible. Yo solo no puedo, nunca pudiera. Pero Él prometió que habría gracia, que habría misericordia, que viniéramos a su trono y Él sería nuestro ayudador. Él prometió cambiar nuestro corazón, cambiar nuestro espíritu y colocar su Espíritu Santo en nosotros. Él lo prometió y Él cumple sus promesas. Él no es un dador indio que da hoy y quita mañana. Él no es el padre que da un regalo y si el hijo se portó mal se lo quitó. No, Dios le da algo a usted y se lo deja para siempre. Y Él prometió darle el Espíritu Santo. Pero para ello hay un proceso, hay un requisito. Hay que entregarle nuestro corazón al Señor. Hay que rendir nuestra vida al Señor. Hay que estar dispuestos a dejar que Dios barra, limpie, saque, arranque todo lo que está en usted, todo lo que está en mí, todo aquello que nos sirve. Padre de la gloria, bondadoso Señor, yo mismo levanto mis manos, Señor, porque yo todavía veo mucho de mí mismo en mí. Yo todavía me siento muy vivo, Señor, y entiendo que debo morir. Debo morir a toda condición, debo morir a mi propia naturaleza, debo morir a mis quejas, debo morir a mis razones, no importa cuántas razones tenga yo, debo morir a ellas. Debo aprender a perdonar, debo aprender a caminar, debo aprender a vencer, debo aprender a alimentarme tanto de la palabra, que me llene tanto de Él, que como dijo Pablo, ya no viva yo, mas Cristo viva en mí. Ayúdame, Señor, ayúdame a avanzar, ayúdame a perseverar, ayúdame a seguir, ayúdanos, Señor. Las manos se levantan, Señor, algunas lágrimas corren por las mejillas. Padre, un verdadero creyente, un verdadero hijo tuyo sabe que necesita esto. No está conforme con la vida que lleva. Se cansa de tener un pie adentro y otro afuera. Se cansa de estar bien cuando todo está bien y cuando las cosas se complican, salir corriendo y apartarse y volver como el perro al vómito, como la puerca vuelve a su lodazal, dijo la Biblia. Nos cansamos. Un verdadero hijo de Dios se cansa de eso, no desea eso y quiere morir. Cuando sabe que está demasiado vivo y escucha la palabra como la hemos escuchado en esta noche y sabe que tiene que llegar a hacer la palabra, quiere vivir la palabra, quiere rendirse a Dios, quiere entregarse a Él. Yo pregunto en esta noche, ¿habrá alguien que desea rendirse a Él? Desea entregarse a Dios, desea rendir su vida y llegar a hacer la palabra y decirle: Señor, cambia mi corazón, cambia mi espíritu, pon tu Espíritu Santo en mí, porque de lo contrario no lo voy a lograr. Si hay alguien aquí, levante su mano. Poderoso Señor, en el nombre de Jesucristo, yo entrego estas vidas en tus manos, Señor. Tú conoces su necesidad, su debilidad, su problema, su lucha, su batalla, su adversidad. Padre, mira su corazón. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que el enemigo quite sus manos de ellos. Que el Espíritu Santo los redarguya de verdad. Que el Espíritu Santo los convenza de arrepentimiento, de que el pecado de ellos ya fue juzgado en el Calvario, y acepten a Jesucristo de una vez por todas, de una manera definitiva, y vivan vidas para Dios. Que ya no vivamos vidas fluctuantes, vidas derrotadas, pero que podamos vivir vidas victoriosas, vidas rendidas, vidas con resultados. No es necesario, no tenemos por qué estar derrotados. Cuando Jesucristo, el poderoso en batalla, el poderoso conquistador, está con nosotros y en nosotros vive en usted, no tiene por qué vivir una vida derrotada. El cristiano no nació para ser derrotado, nació para vencer. Padre, yo entrego estas vidas en tus manos. Yo los presento a todos delante de ti. Y si hubiere alguien en esta noche
que no se ha encontrado con Jesucristo y que desea entregarle su vida, venga aquí. Si usted por primera, segunda, tercera o lleve años, pero sabe que no ha logrado la victoria, que tiene un pie adentro hoy y mañana lo va a tener afuera, o que ahora lo tiene afuera y desea poner los 2 pies ahora adentro, yo le invito a que usted pase al frente. Haremos una oración por usted, no porque seamos mejores, pero si hay algo en su corazón que lo inquieta, lo redarguye, lo sacude al escuchar esta palabra, usted esta noche ha dicho: oh, eso que dice el predicador, eso es lo que yo necesito, eso es lo que me hace falta, eso era lo que yo no entendía, ahora lo entendí, ahora ya sé por qué no tengo una vida de victoria, porque no he llegado a hacer la palabra, porque no me alimento suficiente la palabra, porque me alimento de otras cosas y malgasto mi tiempo en lugar de invertirlo en su palabra. Pero yo deseo que mi vida sea cambiada, yo deseo que Jesucristo llene mi corazón, yo deseo que Jesucristo venza a mi enemigo. Yo me entrego a Él, yo me rindo a Él, yo deseo llegar a hacer la palabra. Yo no deseo estar perdido, yo deseo encontrarme con Dios. ¿Cómo no levantar su mano si hay alguien más? Aquí estaremos orando por usted también. Su rostro inclinado, eterno Señor y Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo yo oro por ella, Señor. Primera vez tal vez que nos veamos, no lo sé, Señor, pero tú eres el que nos conoce a todos, Padre. Ella se compunge en su corazón, las lágrimas corren por su mejilla. Padre, ese no pude ser yo. Padre, algo en su corazón, mi voz llegará a su mente, pero solo tu voz, solo tu palabra, solo el Espíritu Santo puede lidiar con el corazón de estas vidas. Padre, yo ruego por ella en el nombre del Señor Jesucristo, que ella se rinda a ti, sea entregada, Señor, completamente en tus manos. Padre, en el nombre de Jesucristo, que toda cosa, toda batalla que ella tiene en su corazón, la petición que hay ahora en ella, reciba lo que usted pide, Padre, y que el enemigo quite sus manos sucias de ella y ella viva una vida para Jesucristo. Se rinda ahora y se entregue a Él, Padre. Yo como un siervo tuyo, juntamente con mi hermano Rodrigo acá, como siervos tuyos, reclamamos esta vida para el reino de Dios, y que Satanás quite sus manos y la sangre de Jesucristo la limpie y ella viva una vida victoriosa para Dios. Y reclamamos su alma como trofeo de la luz de esta palabra y de la victoria de Jesucristo en el Calvario sobre el enemigo y el pecado. Padre amado, yo rindo, Señor, mi vida juntamente en favor de esta vida, Padre, y la reclamamos para el reino de Dios. Recíbela ahora y que ella reciba la petición de su corazón y ella venga, corra a tus pies, se entrega a Jesucristo, sea bautizada en su nombre y viva una vida cristiana en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amado Padre y bondadoso Señor, yo ruego por este varón, cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea su condición, Padre, en el nombre de Jesucristo, reclamamos su alma para el reino de Dios. Reclamamos su alma como una victoria para el trofeo de esta palabra del tiempo del fin. Que los méritos de la cruz del Calvario se apliquen para él y la sangre lo limpie. Él se arrepienta de toda condición y se rinda y sea bautizado en el nombre de Jesucristo y viva una vida victoriosa, rendida para Dios y como testimonio para esta edad pecaminosa. Padre, yo ruego por él y lo que él pida ahora, lo que él necesite, lo reciba en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Padre amado, rogamos por nuestra hermana, Señor. Tú conoces la necesidad de su corazón, cualquier clamor que haya en ella. Padre, recibe su petición. Nosotros intercedemos como sacerdotes en favor de tu hija, Padre, en el nombre de Jesucristo, que ella reciba lo que pide ahora. Si es esa naturaleza divina, si es una llenura del Espíritu Santo, reciba ahora el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y que ella vaya a casa gozosa, deleitándose, no descanse hasta que sea una completa seguridad y revelación para usted. Reciba lo que pide en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Padre de la gloria y poderoso Señor, las manos se levantan y nuestro corazón se regocija en ti. Padre, que cualquier persona lo que necesite ahora, en el nombre de Jesucristo, lo que usted pida como testimonio de que Dios verdaderamente nos ha hablado y que Él está entre nosotros, usted reciba lo que pide para la gloria de Dios, y usted sepa que Jesucristo ha estado acá, y entregue su corazón a Él y viva una vida correcta en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.